Práctica para instalación de dos bombillos con un interruptor conmutable. Primero, lo más importante es identificar, vamos a trabajar a 120 voltios, hay que identificar cuál es la fase y cuál es el neutro. Recordemos que estamos trabajando con corriente alterna. Vamos a verificar el voltaje. Aquí tenemos 126,2 voltios. Una forma de identificar la fase del neutro es tomar con una mano una punta del multímetro y con la otra vamos a colocar sobre cada uno de los dos terminales, y el voltaje que más marque, ese es la fase. En este caso aquí tenemos 49 voltios y conectamos acá, tenemos 6,48 voltios. En ese orden podemos asumir que la fase corresponde a este cable. Y otra forma, bueno, hay varias, pero de las herramientas que tengo en este momento, otra forma es utilizar un destornillador para probar fases. Entonces, cuando prenda el bombillo, ahí es donde vamos a identificar la fase. Casi no vemos, no prende. Conectamos acá y ahí podemos evidenciar. Es importante, para que prenda, el dedo debe hacer contacto con la parte metálica superior del instrumento. Entonces, efectivamente, por las dos partes hemos identificado nuestra fase. También es importante tener presente que en las tomas eléctricas, la ranura más pequeña corresponde a la fase y la ranura más grande corresponde al neutro. Este otro terminal corresponde a tierra. Para esta instalación de bombillos únicamente vamos a utilizar fase y neutro. Y de igual forma debe corresponder en la clavija el terminal más pequeño, fase, y el que es más grande, a neutro. Deben instalarse ranura pequeña, terminal pequeño, ranura grande, terminal grande, de esta forma. Vamos a conectar entonces el bombillo. Vamos a conectar el bombillo inicialmente a 120 voltios AC. Vamos. Y aquí tenemos nuestro interruptor conmutable y dos bombillos que están conectados a 127 voltios AC. Entonces la idea es que solo prenda uno de los dos bombillos de forma, uno de los dos, más no los dos de forma simultánea. Prende uno, apaga el otro, pero siempre va a estar solo uno de los dos bombillos energizados. En este caso estamos trabajando con bombillos que no consumen más de 40 vatios. Estamos usando un cable duplex 2x16 que nos permite máximo 13 amperios. Entonces vamos a mostrar ahora las conexiones que se realizaron para esta instalación básica. Tenemos acá nuestro interruptor conmutable, el cual nos permite hacer la conexión. Este es un interruptor de una fase y de dos vías, entonces siempre es importante con el multímetro, si no conocemos muy bien el dispositivo, inicialmente con el multímetro en continuidad, cuando unimos las puntas suena el multímetro, identificar cuál es el común. Ponemos aquí una punta, no importa, puede ser cualquiera, la roja o la negra, no importa, y marcamos acá. Luego cambiamos el estado del interruptor y movemos acá. Entonces la punta que no se mueve, en este caso la punta de color negro, esa corresponde al terminal en común. En las instalaciones eléctricas es importante tener presente que la fase es la que se debe conectar al interruptor, no el neutro.
siempre debemos conectar es la fase. Otra forma también, para ya que hemos identificado en este interruptor conmutable cuál es nuestra fase, sabemos que el terminal pequeño de la clavija es fase, entonces conectamos el terminal pequeño y conectamos acá nuestro terminal. Ahí podemos confirmar que estamos conectando efectivamente la fase y no el neutro. Y de igual forma pasa con las rosetas, que debemos conectar la fase o la línea al punto central, a este punto. Siempre tiene que ir a este punto, sea la fase o la línea, y en la parte externa va el neutro. Entonces, de hecho, algunas están marcadas, algunas rosetas están marcadas con la letra L. Aquí podemos observar la letra L de línea o de fase, y acá está la letra N, que el cable no permite. Pero entonces, tips importantes: en el interruptor siempre se debe conectar la fase o la línea, y en las rosetas siempre conectamos la línea o la fase al punto central, a este punto. Entonces compartimos, llega aquí el cable, ya hemos identificado previamente cuál es la fase, llega aquí la fase, la línea, y esta fase se va a la primera roseta, a la parte de la línea de la primera roseta, primer contacto, y el segundo, la segunda vía se conecta también acá a la línea. En este momento está desenergizado el circuito. El neutro llega a al otro tornillo de la roseta, y este neutro se comparte. Aquí podemos evidenciar que llega el cable, y de este cable sale una derivación al neutro también de la segunda roseta, ¿correcto? Siempre sugiero en este tipo de instalaciones o de pruebas básicas de instalaciones eléctricas que probemos también la continuidad. Sí, aquí por ejemplo podemos evidenciar, esto nos permite saber que no hay corto, que no debe sonar en ninguno de los dos estados, no debe sonar. Cambiamos el interruptor, volvemos a probar, no debe sonar antes de hacer la conexión eléctrica. Otra forma es, conectamos aquí el cable, la punta del multímetro, y conectamos acá, hacemos nuestra conexión a la fase de una de las rosetas. Aquí por ejemplo tenemos continuidad, lo que significa que en ese momento el bombillo conectado a esta roseta es el que prende sin cambiar el interruptor. Acá por ejemplo no hay continuidad. Cambiamos acá el interruptor, aquí cambio el estado del interruptor, ya no tengo continuidad con esta roseta y tengo continuidad con esta otra roseta. Toda la continuidad la estoy probando en la clavija, en el terminal de fase. Ahora coloco la punta del multímetro en la punta de neutro, y probamos aquí que ahí hay continuidad, y también hay continuidad en este punto. Aquí es sin importar el estado del interruptor. Vamos a energizar. 3. Vamos a confirmar que efectivamente realizamos las conexiones de forma correcta. Entonces voy a colocar la punta aquí. Para nosotros esta es la fase, en este caso aquí. Cambiamos el estado. Ahí podemos ver que está prendiendo. Aquí prende, apago, prendo. Acá tenemos nuestra otra punta, ahí no prende, sin ningún estado del interruptor, neutro. Pasamos acá, nos conectamos también a la fase, prende el probador de fase, apago el interruptor, prendo el interruptor y conectamos aquí a neutro.
en ningún estado prende. Ahora hacemos la misma prueba con el multímetro. Entonces cambiamos al estado de voltios. Importante tener presente que trabajamos en alterna, garantizamos que aquí esté en alterna y hacemos la medición. Vamos a probar primero este foco. Medimos en paralelo, importante siempre tener presente, ahí está apagado, prendemos el interruptor, que siempre debemos medir es en paralelo cuando se trata de voltaje. Ahí están los 124.8 voltios. Y ahora cambiamos el estado del interruptor y vamos a medir acá el voltaje. Cuando hablamos de corriente, sí es en serie, pero en este caso nuestra medición es de voltaje, entonces la hacemos en paralelo. Y volvemos a instalar los focos. Desenergizo, instalo focos. Recordemos que en este caso no superan los 40 vatios. Energizo. Tenemos aquí el primer foco y acá nuestro segundo foco. Nunca van a estar prendidos los dos focos de forma simultánea.